o no. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Si yo en el examen les pediría, a ver, haga un análisis del daño en la toma de este tipo. Lo primero, ¿qué debo hacer? Definir si es aceptable o no es aceptable. Y eso está en función de los puntos que voy a medir de acuerdo al daño. Si es aceptable, hago esto. No es aceptable, hago aquello. Luego, revisar y así sucesivamente. ¿Correcto? Bien. Si es aceptable, ya sabemos. Caso un ejemplo, deformación. Ya sabemos que cuando no es aceptable, ¿ya? ¿Qué debo revisar? Profundidad, área dañada, sección. Estoy poniendo como un ejemplo, un daño, puede ser cualquiera. En este caso, deformación. ¿Sí? No aceptable, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Reemplazar. Ya está. Con datos, con números. Ahora, eso de definir si es aceptable o no, no es tampoco a criterio personal. Yo tengo que hacerlo en función del manual. Y la segunda partecita que vamos a ver ahora es precisamente qué parte del manual debo revisar. ¿De acuerdo? Bien, entonces todavía tenemos mucha tela que cortar. 2. Análisis del sistema anti-ACE. Ahí está. En este caso es un sistema anti-ACE neumático. Y este sistema de ACE neumático, y por si acaso este es el embrague 190, tiene un conducto. Que puede ser que sea mellado también. Y si se ha mellado, tengo que reemplazar. Porque si está aplastado ese conductor donde va a circular aire caliente, la eficiencia de la anti-ACE va a ser nomás baja. O sea, va a reducir su eficiencia. Por ahí ni siquiera ya pasa aire. Que si se ha aplastado, si se ha hundido, si se ha deformado, ¿por qué no el tubo? ¿Me entienden? Por eso es importante revisar. Si es un sistema anti-ACE eléctrico, la razón es mayor. Que se puede haber partido la resistencia porque son filamentos que tienen nombre y apellido, se llaman los famosos calderos, ¿no? Calderos, sí, o resistencia. Nosotros que le llamemos resistencia, calderos, un nombre técnico que lo utilizaban sobre todo en el sistema anti-ACE del aire, que es similar, ¿sí? Que es similar, calderos. 3. Verificar sensores frontales. Generalmente en el EPR, ¿sí? Si yo quiero dibujar acá un sensor, acá está el sensorcito del PE2, ¿sí? Su conducto por donde va a circular el aire del EPR. Los sensores del FSU están en la base. ¿Ya? FSU. Ahora, siempre y cuando este rotor no gire, porque si gira todo cambia, porque no va a haber ni probeta ni sensores para el FSU que soporten esa velocidad de rotor, todo cambia. ¿Correcto? Entonces yo tengo que revisar esos sensores. Generalmente cuando hay FOD, este orificio estoy obligado de revisar. ¿Saben por qué? Porque basta que choque un objeto, una paloma, debemos de cuenta, o una gaviota, lo que sea. Restos de que fue gaviota, que en paz descanse, puede ingresar y obturar este orificio. Y si obtura, ya no va a trabajar como debería. El EPR seguramente me puede dar las informaciones raras. El FSU va a medir cantidades de combustibles también fuera de la dosificación que debe hacerlo. O sea, todo tiene una secuela de repercusión si no hago las cosas bien. Por eso que este protocolo de los pasos a seguir, sí o sí, determinante. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Dónde están los Ahora, esto es un ejemplo. No siempre lo que pasa, lo que estamos mostrando es para todos los motores, no. Ya les digo un criterio. Si esto rota, ya cambia la cosa. Ya no hay sensor frontal. ¿Me entienden? Y finalmente, anotar el trabajo. Ya, anotar el trabajo que estamos haciendo. El registro es importante, repito. Antes de iniciar. Bien. Hasta aquí, ¿alguien se ha perdido? ¿Qué tengo que probar? Son los daños que debo revisar para ser aceptable, o cuando es aceptable, y qué debo hacer cuando no es aceptable. ¿Sí? ¿Qué debo revisar? En fin, entonces, hasta aquí, daños, los daños. Hemos visto el protocolo a seguir, cuáles son los pasos. Ahora, antes de entrar ya a la parte final, donde vamos a ver el manual y herramientas, es importante mencionar, por ejemplo, cuando hablamos de tipos de remaches.
no sé, para algunos y tal vez para todos, este ya es un material conocido. Todo remache, y sería lindo que tengan esta información porque todo remache tiene una codificación. Una codificación que está en la parte inferior. ¿Ya? Voy a tratar de marcar. Sí. ¿Perdón? No, olvídate de los cherries para empezar. No, a cherries aquí no se utilizan. ¿Ya? Son remaches como las que vamos a ver acá. Los cherries no se utilizan por lo menos. Ahora, yo no sé, yo no soy quien, por más docente que pueda ser, yo te puedo decir, no usamos cherries por ningún motivo. Pero ¿saben qué? Y eso les vamos a dar ahora. Hay dos partes del SRM. El ATA 51, ¿para qué sirve? Y el ATA 54. ¿De acuerdo? Yo concreto esa respuesta, querido Garnica, de que el manual te dice qué tipo de remaches vas a usar. Y lo vamos a comprobar aquí. ¿Ya? Entonces, lo que sí me interesa, por ejemplo, cuando yo tengo un remache, conocer esta codificación. Esta codificación, por ejemplo, AN es una... arma. Especificación. no es fábrica. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué vendría a ser? Una norma. Una norma. Una norma. AN, Arminal. Y todo lo que es ferretería aeronáutica, queridos jóvenes, cuando digo ferretería aeronáutica, quiero saber, por ejemplo, identificación de una chaveta, de una arandela, de una tuerca, de un perno, ferretería aeronáutica. A ver si la próxima clase, a veces tengo que buscar, tengo precisamente de la ferretería aeronáutica de Arminavi, así son resmas tipo A4, que se los dobla, y ahí está toda la nomenclatura de la ferretería aeronáutica, su identificación, por ejemplo, de una arandela, de un remache, de una chaveta inclusive. Entonces, la norma con la cual se trabaja en ferretería aeronáutica, la AN. Vemos inmediatamente la forma o el estilo de la cabeza, type estilo, o estilo de la cabeza. Y dentro del estilo de la cabeza podemos encontrar, por ejemplo, quisiera que lo anoten, para fines de toberas de admisión y parte estructural, especialmente en la parte frontal del avión, pero bueno, no nos interesa la parte frontal del avión. Tomas de aire. Voy a trabajar con el AN 425, 420 y hasta el 426. 420, AN 420, 425 y 426. ¿Por qué? Es una cabeza de tipo embutido. Cabeza embutida. Y claro, en el toma de aire lo que necesitamos es lo más liso posible. No puede haber protuberancias, tetoncitos, ni cabeza, no. Tiene que ser lo más liso posible. Por el tema de turbulencia. Estos tres tipos de remaches, los más usados en tomas de aire. Pero ¿dónde tengo que confirmar, Juan? ¿Dónde tengo que confirmar? Manual. ¿Cuál de la parte de los manuales? Enseguida viene ese detalle. ¿De acuerdo? Vamos, seguiremos un poquito. Dice acá, ustedes me siguen, es la codificación del material de fabricación que se utiliza en el remache. En este caso puede ser aleación de aluminio, también remaches con otro tipo de aleaciones. ¿De acuerdo? Viene el 5. ¿Qué dice el 5? Dice diámetro en pulgadas, ¿ya? En 32 avos de pulgada. Entonces, ¿qué quiere decir? 5, 32 avos de pulgada, ¿ya? Esa parte. Este 5 dice entonces 5, 32 avos de pulgada, es el diámetro del remache. En otras palabras, diámetro del remache. ¿Qué diámetro es? ¿De la cabeza o del vástago? Del vástago. Y finalmente tenemos longitud del remache. ¿Qué longitud? Del vástago. El diámetro del vástago y longitud del vástago. Tengo el estilo de la cabeza, que ya está definido. ¿De acuerdo? Ya tengo el estilo. Entonces, ahí, un detallito.
¿Qué dice acá? Dice en 16 avos de pulgada. O sea que en este caso es 12/16. Si sacamos, a ver, 12/16, permítame, para no hacerlo muy de memoria. 12/16. Entonces, estamos hablando de 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos de longitud del basto. Entonces, ahí está una codificación y aquí tengo una serie de otra variedad. No sé, tal vez ustedes están manejando otra tabla mucho más completa. Sirve. Lo que yo quiero, por esto estoy estandarizando que cada remache tiene una codificación. Ahora, tampoco se preocupen mucho porque ya el manual me dice qué tipo de remache debo usar para las reparaciones en la parte estructural. ¿De acuerdo? O sea, el manual, con esto que quiero decirles que el manual casi está todo, pero el manual no habla. Nosotros tenemos que saber interpretar bajo estos criterios del manual. ¿Sí? Wow. Ahí, esta tablita, no sé si le han sacado fotito, y si le sacan estito, también ya está traducido, o sea, para que no tengamos ningún detalle o percance, ¿sí? Ahí está traducidito desde el 1, 2, 3, en fin. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un primer aspecto que yo debo saber, o por lo menos tener al tanto. ¿Cuál es el proceso de sacar un remache? Si es cabeza plana, creo que no hay mucho problema, pero si es cabeza de tipo lenteja o media luna, o medio circular, entonces tengo que generar una sección plana con una limita, hacer un punto de golpe y con una broquita hacer la perforación para que se debilite la cabeza y con un soncito, chao, un soncito afuera del remache. Ojo, sacar un remache no quiere decir deteriorar la estructura. Y si no hago un buen proceso, miren, por deformaciones estamos haciendo reparaciones en la zona de aire. Y si yo saco un remache y deformo peor, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy reparando? No. Estoy reforzando. Porque luego que se trata en estructura no es destrozar, es reparar. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes una secuencia bien sencillita de cómo se saca un remache. Algo parecido ocurre para sacar prisioneros. El anterior semestre, si hemos encontrado, ¿cuántos prisioneros rotos hemos encontrado en el opuesto? ¿De acuerdo? 4 o 5. ¿Por qué? Porque no hemos sabido dar un torque adecuado. Inclusive me acuerdo, Fabio, ¿te acuerdas de la experiencia? No me olvido. Fabre. ¿No? Has creado un vicio. Estamos para orientar. Licenciado, este torquímetro, ¿cómo lo utilizo? Perfecto. A ver, fíjate, el torquímetro tiene tales unidades. La tabla de torques me dice tales unidades. ¿Con cuál vamos a trabajar? Libras pie, libras pulgada, ¿con qué? Entonces, para eso estamos, para preguntar, yo les voy a orientar. Claro, a veces somos república independiente, que el torque, afuera el prisionero, rompemos el prisionero. Y me llamó la atención encontrar más de 5 prisioneros rotos en el motor opuesto. La verdad, ganas de llorar cuando vimos las maquetas de los motores. Tuercas en otro lado, una pena. Entonces, sacar un prisionero tiene este proceso. Hay que hacer un puntito en el prisionero. Por ahí no se utiliza de pronto solamente un cincel. Ahí ahora son devastadores o, ¿qué se llama esta herramienta? Ahorita se me viene, tarrajas, machos. Y se empieza a sacar un hilo y se va a empezar a soltar el prisionero y sacar. De sacar ese prisionero, ¿no? A ver si podemos sacar unos 2 con el curso de recíprocos ahora. Pero este es el mecanismo de sacar prisioneros rotos, que los debo corregir. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos. Otro elemento que es importante, miren, ya tengo cómo determino el tipo de remache, cómo saco un remache, y esta tabla que estamos viendo acá me permite definir cuál la distancia del remache a remache, cuál la distancia de la periferia, de la frontera con el remache, y todo siempre es en diámetros. 2D, ¿qué significa 2D? 2 veces el diámetro del remache. 4D, 6D, todo en función del diámetro del remache. La distancia entre un remache y otro está también estipulado, ya escrito. Hay una norma que explica esto. Dice, de remache a la frontera o a la periferia, ¿qué dice? Es una distancia E. ¿Y distancia E a qué es igual? Fíjense,
E es igual a 2 Veces veces el el diámetro del remache. Esta es una genérica, para que ustedes tengan una idea. No siempre es la nata, lo que se repite en todos los manuales, no. En los manuales me va a decir ya específicamente, pero yo ya tengo una idea de que de un remache a otro remache tiene un espacio Z que es de 6 a 12D. Entonces, esa es una genérica que entonces cuando yo esté haciendo una reparación y calcule el número de remaches, los voy a distribuir de acuerdo a estas distancias, respaldadas con lo que dice el manual. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo otro dato como acá, ya sabemos que es 2D de remache respecto a la periferia. ¿Sí? De remache a remache también tengo ese criterio. Esta es la forma de calcular el número de remaches. ¿Ya? El número de remaches es una ecuación que está en función del largo de la de la rotura, largo del daño, el espesor de la lámina, ¿sí? 75 es una constante se decía. y o es S o es D el factor que la cual yo tengo que dividir en el denominador. ¿Sí? ¿Qué es S? S es resistencia al esfuerzo cortante y B es resistencia al apoyo. Yo debo utilizar uno, no los dos. Uno. Primero, el número mayor. Si S es mayor que B, utilizo S. Si B es mayor que S, utilizo B. O sea, uno de los datos utilizo. Dos, utilizo el mayor. Ahora, ¿de dónde saco estos valores? Voy a tener dos tablas. Que es la tabla para encontrar el valor de la resistencia al apoyo, B, y que está en función, y cuando yo les dé en el examen, queridos jóvenes, esto yo les voy a proporcionar por si acaso, esta tablita, ¿ya? Cada uno les voy a proporcionar, o sea, no hay problema. Entonces, donde dice espesor de la lámina, ¿qué espesor tendré? En el ejemplo, no sé, en el examen, la pregunta, necesito el espesor de la lámina. Yo generalmente utilizo el 0,40 al 0,51. Voy a utilizar el 0,40, o sea, el espesor de la lámina. Y esto está, el 0,40, ¿qué significa? Milésimas de pulgada. Y voy a tener el diámetro del remache a utilizar. ¿El diámetro de qué? Del base. Entonces tengo el diámetro más el espesor. Generalmente en 1/8 de diámetro generalmente se utiliza, pero podemos cambiar el ejemplo. ¿Ves? Entonces cruzo la información. 1/8, 0,40, cruzo, el valor es 400D. 410 dB. Me anoto. ¿Sí? Me anoto. Ahí está. D es igual a ¿cuánto? Igual a 410. He obtenido el valor de la resistencia al apoyo. Ahora, otra tablita me permite obtener el valor de S, que es resistencia al esfuerzo cortante. Y ese valor de S lo voy a obtener cruzando también información. El diámetro del remache, como nos estamos dando cuenta, que voy a usar ya sea en el parche, en el injerto, etcétera, es importante. En las dos tablas se utiliza el diámetro del remache. El otro valor es precisamente la composición ya del remache en cuanto a aleación se refiere. Puedo utilizar cualquiera de estas que son simbologías. No sé si ustedes conocen la simbología del material o de la aleación que utiliza la plancha o el remache bajo el código de los 3X o 4X. ¿Han visto esa tabla? No. Son 4 columnas, por eso se dice la composición o aleación del remache o de la plancha en base al código de las 4X. ¿No han visto eso? Ya. Se toma en cuenta estos espacios para definir si tiene tratamiento térmico, no tiene tratamiento térmico, qué aleaciones de acuerdo al código que tenemos acá se tiene. No es utilizar esto de memoria, no, ya las tablas, como les decía, nos van a dar un valor. Yo voy a utilizar el 2024T, que es el más común en la parte de toma de aire. 2024T y un octavito. Tengo el valor de S. ¿Y el valor de S cuánto es? ¿Me dictan? 429. 429. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál de estos valores? El mayor. Usar el mayor. Entonces uso el valor de S.
Entonces, en la ecuación anterior, de acuerdo a los datos, en vez de B voy a usar S porque es el mayor, 4,29. Y hago la división y me va a salir el número de remaches que voy a usar en una reparación. Ejemplo. No sé. A ver, vamos a tratar de poner como ejemplo, una perforación, ¿sí? Una perforación. Entonces, esa perforación nosotros la vamos a tapar con un injerto. El injerto, ¿qué forma quieren que sea? ¿Sea rectangular o circular? Circular, perfecto. Vamos a hacerlo circular. Es a pedido de clientes. ¿Sí? Ahí está, circular. Entonces, este número de remaches me sirve para, de acuerdo a la distribución, para una hilera. ¿Qué pasa si quiero hacer 2 hileras? Es más, el refuerzo en la parte interna, porque ya está el injerto acá, también tengo que tener remaches. Entonces, yo voy a obtener el número de remaches de acuerdo a la distribución, puede ser 2 veces el número de remaches, hasta 3 veces, dependiendo cuántas hileras voy a utilizar en el refuerzo. Ahora, cuidado, vayan a pensar que esto es a discreción del técnico, ¿no? Voy a poner 5, caramba, para que no me... No, le ponemos 6. Tampoco lo voy a llenar de remaches, porque esto en vez de ayudar, va a debilitar. ¿Sí? Va a debilitar, para nada. Entonces, y van a ver al final que hasta el manual me dice cuántas hileras debo utilizar, 2 adentro, 2 afuera. Y ahí tengo que calcular el número de remaches. ¿Sí? Entonces, número de remaches. Hemos hablado mucho de pinturas. ¿Cómo saco una pintura? Acá, por ejemplo, el tema de tomas de aire y estructuras, no debo usar lija. ¿Por qué creen? Porque es de aluminio. Porque dañaría. Basta que generemos surcos, a veces hasta invisibles, con el tiempo eso debe ser debilita. O sea que en la estructura, y más aún en tomas de aire, no debo usar lija. Cuando se trata, por ejemplo, de pintura y quiero sacar la pintura, ¿qué debo usar? Saca pinturas, que son precisamente compuestos químicos que al solo hacer gotear o empapar con el sacapintura, la pintura se sale como si fuese una ampolla, como si fuese trapo. ¿Qué tengo que hacer? Sacar simplemente con esta espatulita afuera. ¿Ya? La pintura, ¿qué es? Protege el revestimiento, protege la estructura precisamente, más allá de darle una forma estética, un criterio estético, protección ante lo que es el tema de corrosión. Después de la pintura generalmente se puede hacer alguna decoración, de poner alguna insignia, en fin, pero la pintura como un factor anticorrosivo es determinante. Antes de pintar se tiene que hacer un preparado del sector. Y para poder hacer el preparado de la superficie voy a encontrar, por lo menos yo quisiera que se consideren estos 2 primeros pasos. El Wine Primer y la imprimación, que son por ahí, no creo que para la mayoría deben ser conceptos que ustedes lo han manejado perfectamente en estos días. ¿Sí? Son procesos que yo estoy simplemente recordando, el Wine Primer y la imprimación. ¿Por qué? Porque considero que son las más importantes, más allá de capas finales, aplicación de marcas insignias y protección de zonas especiales. Más allá de aquello, estos 2 pasitos de la imprimación y Wine Primer son determinantes. ¿Qué es el Wine Primer? El Wine Primer es precisamente el tratamiento de la superficie, ¿sí? antes de la misma aplicación de la pintura. Es un compuesto químico que durante los primeros 30 minutos de acción va a preparar la estructura, va a penetrar esta acción para que la pintura agarre mejor a la superficie. ¿Sí? La imprimación. ¿Ya? Es una resina de ácido fosfórico, por si acaso. ¿De acuerdo? La imprimación son compuestos químicos de tipo alquílicas, nitrocelulósicas, epoxipolamidas, son compuestos químicos. Esto es lo que estoy hablando. Donde, ¿qué van a generar? Protección contra la corrosión a la superficie y esto, un enlace
un enlace perfecto pintura-estructura. ¿Ya? Estos dos procesos entonces son los que van a anteceder. No sé si ustedes han visto en alguna situación, video, documental, serie, lo que sea, el tema de la parte estructural. El fuselaje, por ejemplo, está pintado de color verde, ¿oí? Antes de la pintura final, verde. O un azul de pronto fosforescente inclusive. O sea, en general, color verde, toda la capa. Esas son precisamente pinturas anticorrosivas. La imprimación, por ejemplo, que sí o sí se debe hacer y se hace antes de darle la capa final de la pintura. Yo me acuerdo en su momento en Aerosur, un grupo de estudiantes de la carrera agarraron un contrato de darle una pintura. Ya gente que estaba trabajando en Aerosur, no es que eran pasantes, eran de sexto semestre, estudiantes de taller, no, ya estaban trabajando en Aerosur. Eran 3 estudiantes de la carrera. Los 3 agarraron un contrato de pintar, de darles inclusive hasta los últimos retoques a 3 aviones de Aerosur. Y claro, esto de la imprimación de importante para que la pintura pueda agarrar y hacer un acabado final profesional. O sea, son pasos que los puedo obviar, no, para nada. ¿De acuerdo? Entonces, capas finales, en fin, insignias, esto tiene que ser de pronto secundario, si vale el término. Pero el Weinspreimer o la imprimación, pasos determinantes. Muchas veces hemos sacado la pintura de los motores y a veces con lija y hasta con amolador, aunque no me creo. Totalmente un crimen hacer eso, ¿no? Lijar tampoco. Se debe utilizar saca pinturas o quita pinturas. Hay 2 tipos, ¿sí? Hay 2 tipos. Esto es para no dañar la estructura, no dañar la pieza, no dañar el accesorio. Una es húmeda y la otra es seca. ¿Ya? La húmeda es más recomendable. ¿Por qué? Aunque el seco, de pronto, más allá de que sea efectivo, es muy tóxico. Ya sí o sí tengo que utilizar bozales, protectores de faciales, de ojo, en fin, para que no tenga secuelas más adelante. También el líquido es una pasta tipo gel, compuesto químico, si nosotros vemos, son precisamente el Adrox 204 o el Red Ibérica Adrox 2526, son compuestos químicos que al solo bordear o empapar la superficie, tipo gel, repito, no muy tóxico, pero no por eso no utilizar el bozal sería también un poco peligroso. Siempre utilizar, cuando se utiliza este tipo de compuestos químicos, protectores. En 5 a 10 minutos empieza a desprenderse la pintura de la estructura. ¿Ya? Ahora, depende mucho también de la calidad de este quitapinturas. A veces venden, y en nuestro país, sobre todo, la vivencia criolla está al día, ¿no? Nos venden un gel, cualquier cosa, y nos ha pasado, creo que en la canción de este grupo, por más que le ponían el gel, lo único que era como que si se tratase de un gel para limpiar, de sacar pintura no tenía nada, porque la pintura seguía, ¿no? Entonces hay que comprar un gas. Este es lo más recomendado para sacar pinturas. Prohibido, ya no pensé, prohibido lijar. Prohibido lijar, ¿saben por qué, jóvenes? Porque dejo surcos que puede con el tiempo generar rajaduras. ¿Con eso qué estoy haciendo? ¿Estoy separando? No, estoy destrozando. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos para finalizar. Hemos hablado sobre los procesos de la pintura, en fin. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta.